Les doy la bienvenida a este nuevo ciclo del Centro para las Humanidades. Estábamos un poco en deuda, creo, con el tema. Es primera vez que abordamos las humanidades médicas o nos instalamos en algo más disciplinar. Lo hacemos por la relevancia del tema, porque en definitiva involucra un poco a la salud y a la enfermedad, cuestión frente a la cual nos vamos a enfrentar tarde o temprano todos, si es que ya no lo hemos hecho. Palabras preliminares, las humanidades médicas empiezan a agarrar vuelo en los 60, o sea, se trata de algo que ya tiene una trayectoria más o menos larga. Se trata de un campo interdisciplinar donde convergen arte, literatura, filosofía, historia, también se meten las ciencias sociales, todo en relación con la medicina. Em, Tiene presencia en general en la formación de las facultades de medicina al día de hoy bastante global. Y bueno, y parte de una cierta crítica a un enfoque más bien biomédico, que se considera restrictivo en un primer momento, y las humanidades lo que hacen es enriquecer un poco la comprensión de la enfermedad, metiéndole factores culturales, factores sociales. Las ciencias sociales aportan también lo económico, y eso ha enriquecido un poco la experiencia de la relación médico-paciente, entre otras cuestiones. Y en este marco muy general en donde se inserta esta actividad que también tiene, creo yo, un poco más flexibilidad de pierna y también se aparta de un modelo muy rígido que puedan ser las humanidades médicas. Van a ver que las presentaciones, que son 4 en total todos los miércoles en este horario, conversan pero también divergen. Así que espero que disfruten de la sesión y que nos acompañen durante todo el mes. Y ahora le doy la palabra a Francisca Stutzing, que ha sido clave en organizar este ciclo. Francisca. Gracias, Manuel. Y bueno, quiero aprovechar de agradecerle al Centro para las Humanidades por la oportunidad de organizar este ciclo. Para mí es un evento muy especial. Llevo varios años ya trabajando en este espacio, en estos temas. Ha sido un viaje desde la psicología, la filosofía, la ética y ahora propiamente ya humanidades médicas, como la describías tú, más interdisciplinar. Y bueno, la idea de este ciclo es justamente, como dices tú, tener una parrilla bien variada. Vamos a partir con Mariano hoy día, que es psicólogo de formación, historiador también. Y bueno, en el próximo episodio, la próxima semana voy a estar yo presentando. Después vamos a tener a Alexandra, antropóloga. Y al final vamos a tener a Diana Urenque hablando desde la filosofía, la ética médica, que podríamos decir es uno de los bastiones más antiguos de las humanidades médicas originales. Y nada, eso, invitarlos a hacer preguntas, a explorar este tema relativamente nuevo con nosotros y eso. No sé, Felipe, si quieres agregar algo más en cómo surgió esta idea. No, agradecerte realmente en nombre del centro porque es un tema que el centro le importaba hace un tiempo, le interesaba, pero no conocíamos bien el campo. Y entonces en ese sentido nos contactamos con Francisca, que muy amablemente no solo dio su tiempo, sino también lo que ella conoce y sus contactos para que podamos hacer este ciclo, que además es primero que hacemos colaborativo, en cierto sentido, en general lo organizamos nosotros. Entonces también agradecerte habernos dado la confianza y el tiempo de haber organizado. Mm, Eso. gracias, sí. Bueno, no nos demoremos más, voy a presentar a Mariano en un poco más de detalle y le damos la palabra. Entonces, Mariano Ruperto, psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, director del Instituto de Formación en Psicoanálisis, doctor en Psicología y doctor en Historia, académico actualmente en la Universidad Andrés Bello. Ha publicado varios libros, entre ellos Freud y los chilenos, con Pólvora. Y eso, creo que lo voy a dejar ahí por ahora. Después le pueden hacer más preguntas a él directamente. Y Mariano, cuéntanos. Bien, muchas gracias Francisca, gracias también a Felipe y a Manuel por las palabras de presentación, gracias por esta invitación en este ciclo. Quiero compartir pantalla para poder iniciar mi presentación. Eh, Deme un segundito para que esto se vaya a modo de presentación con diapositiva. Ahí estamos. Bien,
Me sumo a las palabras de tener una posibilidad de revisitar el mundo médico desde distintos costados, digamos, que hablan precisamente de la naturaleza del campo médico y en el caso mío, la naturaleza del campo psiquiátrico, ¿no? Yo soy alguien que proviene de esta especie como de hibridismo entre ser un practicante de la psicología o la psiquiatría y el psicoanálisis, y al mismo tiempo historizar el campo en el cual practico, ¿no? Entonces me he formado en las dos disciplinas para poder eh, conversar sobre esto. Mi campo de trabajo generalmente ha sido la historia del psicoanálisis en términos culturales. Ya les voy a contar un poco más sobre esto, pero como en la presentación de hoy día dice Locos, Médicos y Criminales, historias de las explicaciones de la enfermedad mental en Chile, está enfocada especialmente, voy a dar un recorrido general, pero quiero enfocarme en dos crímenes que son precisamente dos médicos los que son asesinados por distintas personas, digamos, uno por un paciente en el caso de Oscar Fantesilla y en el caso de un colega en el caso de Cora Myers, ¿no? En ese sentido, esta presentación, esta investigación es parte de un proyecto de mi universidad, un proyecto Gómez Milla, un proyecto interno que tiene el mismo nombre, ¿no? Justamente para poder pensar más bien las representaciones de la enfermedad mental en la circulación amplia de lo que será la prensa. Bueno, en términos contextuales, ya la posibilidad de hablar sobre la historia de la psiquiatría desde una historización no médica viene sucediendo en América Latina hace muchos años, pero en los últimos años ha habido una renovación en ese sentido, donde varios de nosotros hemos sido parte de una red iberoamericana, podríamos decir, que va uniendo a personas tanto en nuestros países de Latinoamérica, España y especialmente también Brasil, que uno dice Brasil y es como un mundo entero, digamos, pero que hemos producido algunas cosas bastante interesantes sobre psicoanálisis, la historia de la psicologización de los países latinoamericanos, especialmente ligado a los procesos de modernización, es decir, como la modernización en sí misma, que implica bastante incorporación de nuevas tecnologías, trae nuevas tecnologías psicológicas a su vez, ¿no? Y trae una especie de resemantización de lo que será el alma y pasa a ser la psique, y eso trae un montón de nuevas prácticas que son bastante interesantes de detectar, y al mismo tiempo una redefinición de los marcos de tratamiento, ¿no? Es decir, pueden ver un libro colectivo que coordinamos con un colega mexicano, que es Andrés Ríos Molina, que se llama De manicomio a instituciones psiquiátricas, experiencias en Iberoamérica en el siglo XIX y XX, que salió por Silex y la UNAM, a la derecha, y otro libro también colectivo que coordinamos con un colega de España, de Madrid, del CSIC de Madrid, que es Ricardo Campos, que se llama Higiene Mental, Psiquiatría y Sociedad en Iberoamérica. Los dos libros representan dos tendencias que son bastante nutritivas, que una es revisitar la vida de la enfermedad mental y el manicomio, que es un histórico en estas temáticas, pero también desde la experiencia, especialmente desde la experiencia desde abajo, es decir, poder rescatar la voz de los pacientes, cartas de los pacientes, digamos, poder ver la experiencia de cómo los manicomios hacen parte de una red de centros y reclusión, y cómo a partir de la década del 20, también en Iberoamérica, empieza a instalarse la idea de la prevención, ¿no? Y la idea de la prevención implica una atención fundamental en que el asilo sea el único lugar de atención en la enfermedad mental, es decir, que sea la reclusión. En ese sentido aparece la idea de la atención ambulatoria, por lo tanto hay receptividad para la idea de prevenir y por lo tanto la idea de criar niños sanos, ¿no? Toda esta idea de que el psicoanálisis importa, la noción de que la adultez es parte final de toda una crianza infantil, ¿no? Toda esta idea de la consecuencia psíquica de las pulsiones y así de la censura y lo colectivo, hace presente que ya no es solamente la psiquiatría una herramienta para curar a enfermos mentales, sino que es una herramienta para prevenir la aparición de la enfermedad mental. Esa es una vertiente. Y la segunda vertiente es decir que la modernización en sí misma es un problema de salud mental. Es decir, que la electrificación de la ciudad, la motorización de la vida, empieza a traer problemas, por ejemplo, como será la neurastenia, o sea, el cansancio, ¿no? El cansancio mental, la idea de la iluminación de la ciudad, por ejemplo, los ruidos asociados a los motores, a las bocinas, empiezan a haber atropellos, empiezan a hablar de estrés, empiezan a haber tranvías a sangre que tienen la proxémica que empieza a reducirse, y así un montón de problemas donde lo mental aparece como un factor.
Esto, ¿cómo lo ligamos con el psicoanálisis? Que ha sido lo que ya decía Francisca, una preocupación interesante, es ligar la perspectiva de la historia cultural. O sea, ya no es solamente la historia ni de pacientes, de psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, consultas, sino la idea de la circulación amplia de las categorías psicológicas en la sociedad en su conjunto. O sea, por eso vamos a ver el trasvasije que hay de circuitos especializados, psiquiatras que dan congresos, que hacen revistas especializadas, pero cómo las personas en Chile y en otras partes de Latinoamérica, sin ser parte del circuito psiquiátrico, hablan usando conceptos psiquiátricos. Es decir, cómo la gente empieza a sufrir una especie de, no solamente medicalización, sino psicologización de la sociedad en su conjunto. El último tiempo, esta circulación transnacional de las unidades psiquiátricas, ¿no? De las teorías y prácticas, es una preocupación interesante y el reflejo de eso fue lo que vivimos en Londres desde enero hasta julio de este año con una exhibición que se llamó Freud en América Latina, que ya la conversamos previamente, donde pudimos rescatar precisamente las rápidas conexiones que había entre Freud, el creador del psicoanálisis, y representantes latinoamericanos desde finales del siglo XIX, antes de cualquier institucionalización de la psicología y cualquier institucionalización del psicoanálisis. O sea, cualquier periodo anterior a cualquier fundación de alguna sociedad psiquiátrica, psicológica, alguna escuela de psicología en Chile, ya se sabía de Freud desde 1885 en los anales de la Universidad de Chile. Freud tenía libros de latinoamericanos que lo reseñaban y lo comentaban, y Freud en sí mismo ya era un personaje social que salía en el Mercurio y en revistas como Zig Zag y revistas de magazine, donde se le explicaba a la gente que tenía un inconsciente que debía dominar, que debía controlar y al mismo tiempo debía sublimar, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, esta historia cultural ya no solamente se relaciona, se dan cuenta, con profesiones, ¿no? El desarrollo de la profesión médica, sino también con la ciencia, la circulación del conocimiento científico, al mismo tiempo la circulación de saberes, porque no tiene que ver solamente con saberes especializados, ¿no? Sino que también tiene que ver con la mixtura con saberes populares y al mismo tiempo el desarrollo de la cultura de masa, ¿no? El desarrollo de la cultura de masa que tiene que ver con revistas, diarios, radios, generan una plataforma donde se trasvasija un horizonte social y cultural muy interesante. O sea, Chile de los 20 hasta los 50, 60, ustedes saben que es un país que se desarrolla hacia adentro, especialmente los gobiernos radicales ponen un énfasis en pan, techo y abrigo, pero al mismo tiempo validan mucho de sus proyectos políticos con saberes psiquiátricos, ¿no? O sea, el tema del aprovechamiento de las horas libres, la defensa de la raza, que salen discusiones entre la eugenesia, ¿verdad? Y el mundo médico, la idea de la prevención, los buenos nacimientos, la crianza, generan que la cultura de masa sea bastante potente en ese sentido y sea una plataforma de psicologización. Y al mismo tiempo habla de una historia material porque habla de prácticas, conductas, ¿verdad? Divanes, ¿verdad? Consultorio, etcétera, etcétera. Un ejemplo que les quiero dar es un artículo que va a salir, que va a salir a finales de este año en la revista American Imago, que es una revista bien importante que fundó Freud en Estados Unidos, y que hizo un call for papers el año pasado que se llama Comics on the Couch, ¿no? Graphic Medicine and Psychoanalysis. Y yo tuve la oportunidad de revisar Condorito desde el año 1949 hasta el año 2023. ¿No? Y ustedes saben que Condorito tiene una vertiente psiquiátrica súper interesante, ¿no? Es decir, Condorito aparece primero que nada como un pobre en una población latinoamericana muerto de hambre, después con conductas criminales, y que sufre al comienzo de alcoholismo, y de un momento a otro empiezan en los años 50 los números a reflejar la necesidad de baños públicos, la necesidad de combatir el tifus, de combatir justamente la higiene. Condorito participa de baños públicos donde la gente va a ducharse, digamos, ¿no? A desintoxicarse. Sufre lo que ya mencionaba como el alcoholismo y de un momento a otro en el año 58 Condorito decide poner su propia consulta como psicoanalista, ¿no? Y aparece el diván y él empieza a atender a pacientes y al mismo tiempo aparece como loco en el manicomio con los ojos así, ¿se acuerdan? Así como ojo de huevo, como ojo loco. Y el manicomio en sí mismo dura hasta el año 2023. Eso es muy interesante porque Condorito genera una permeabilidad que Condorito se convierte, no sé, en Michael Jackson en los años 80, después aparece como cantando con Taylor Swift en el año 2023, pero la locura aparece siempre el manicomio, el esquizofrénico, el delirante, y eso no tiene cambio, no tiene una durabilidad de larga data, que es muy interesante en un contexto donde la sexualización, ¿verdad? O digamos
de las referencias a las mujeres de la revista tienen que empezar a moderarse. Ustedes saben que es bastante sexista la revista, es un grupo de hombres, ¿no?, que tiene distintas dificultades y las mujeres son objetos en ese sentido, pero bueno, lo que quiero decir es que tiene modificaciones, pero hay ciertas zonas donde no hay modificaciones y la zona donde no hay modificaciones es la locura. Bueno, y el diván, y él aparece como psiquiatra, como psicólogo, como médico, muchas veces. En ese sentido, la grafía, ¿no?, la idea de las representaciones asociadas a la enfermedad mental es algo que va desde los afiches que hacía Camilo Mori, ¿no? Ustedes saben este afiche de la derecha, piensa, dice, la embriaguez lleva a la degeneración de la raza, ya les hablaba de la noción de raza, y aparece abajo miseria, invalidez y el camino hacia el manicomio. No sé si ustedes lo pueden ver ahí, que es justamente del año 45. Luego también está la condena social ligada al nacionalismo, porque el borracho es la vergüenza nacional, y al mismo tiempo están los vicios que aparecen en el diario La Nación sobre los vicios de las grandes capitales, como son el alcohol, la morfina, el opio, la cocaína. Y aparece justamente esto, no en revistas especializadas, sino en una circulación amplia. Con todo esto, María Angélica Illanes, que ustedes la conocen, ¿no?, la historiadora de la salud también, historiadora social, pero también que tiene bastantes obras interesantes sobre la historia de los desarrollos de la salud, rescata unas palabras de Lucas Sierra, que son muy atingentes. Es decir, Lucas Sierra dice, debemos hacer con nuestros subhombres, se está refiriendo a la población general, exactamente lo mismo que hacen los hacendados con sus animales de trabajo. Esto es, mantenerlos aptos para el trabajo, lo mismo que se hizo durante la guerra, y que muy luego después enseñarle a que ellos mismos aprendan a conservarse aptos para el trabajo. O sea, la psicologización va de la mano, por supuesto, anteriormente a la medicalización, pero a su mismo tiempo el loco se es definido como aquel que no produce, aquel que no trabaja. Y por lo tanto las herramientas de prevención, al alero de lo que fue pasando, ustedes saben, en el manicomio generó la laborterapia como una de las herramientas fundamentales, es decir, la gente le enseñaban un oficio, enseñaban a hacer escobas, a lavar la ropa, digamos, a generar profesiones asociadas al género, como el caso también que lo investigaba Ana Galvez. Eso nos muestra este cambio de que los sectores populares son vistos como una escoria, ¿no?, a finales del siglo XIX, como un obstáculo, y después son parte de toda una administración tecnológica donde lo psiquiátrico, lo mental, es parte de ese desarrollo. Y llegamos hasta finales de a mediados, perdón, de los 50, donde ya se empiezan a desarrollar cosas como el primer Plan Nacional de Defensa de la Salud Mental, a cargo de un médico que al mismo tiempo es político, que se llama Hermes Ahumada, ¿no? O sea, todo ese arco de los primeros 50 años del siglo XX es muy interesante. ¿Por qué interesa además a propósito veo a Francisca de la UCL? Porque, bueno, yo trabajo justamente con un grupo de investigadores desde Londres que estamos viendo la circulación transcultural de regímenes terapéuticos, que es muy interesante ver los procesos de recepción, apropiación y acomodación a las lógicas locales. Y prontamente desde el 2019 estamos en eso, y ahora vamos a Mérida en noviembre a presentar nuestros avances de investigación en una mesa de trabajo comparativo. ¿Por qué es interesante este tema de lo transcultural? Porque nos exige justamente dejar de pensar la unificación de la ciencia, la idea de la recepción múltiple, y que existen en los espacios locales factores que facilitan distintas velocidades de recepción, distintas plataformas de recepción, y en este caso, como yo les decía, con Dorito y el caso de la medicina, estamos hablando de cierta idea médica, pero con plataformas de recepción totalmente distintas. Bueno, esto lo quiero matizar rápidamente con el desarrollo de la psicología. La psicología, ustedes saben que la primera escuela de psicología en Chile se fundó en el año 47, que viene derivada del Instituto Pedagógico, es decir, los profesores impulsaron el saber mental para ser psicólogos profesionales. Y es interesante a propósito de los primeros psicólogos que son, esto sale en la revista BEA, ¿no?, los primeros psicólogos que son titulados en Chile, que son justamente personas que son vistas como, perdón, pero les digo más atrás, perdonen, como asistentes de los psiquiatras. Primero en una lógica bastante psicométrica, lo que importa que los psicólogos puedan medir la inteligencia para ver si la gente puede ocupar un trabajo o no, o a su mismo tiempo para que ocupe un trabajo de acuerdo a su nivel de inteligencia, y son aquellos profesionales que se insertan en la corte del juez de menores, como aquel que también puede diagnosticar a niños, a ver si son reformables o no, y al mismo tiempo en las cárceles para ver si es que existen criminales que tienen posibilidades de ser reformados o no, ¿no? Existe esa gran tensión y esa gran pregunta.
Vamos a los dos casos que quiero comentar con ustedes. Mire, esta noticia salió en la revista, en la sección culto de La Tercera, hace 6 días atrás. Es muy interesante, ¿no? Porque dice, el olvidado femicidio de Cora Myers, la destacada médica chilena homenajeada por Marta Brunet, fuerte y decidida. Esto salió ahí. Y parte la noticia de una manera muy interesante que da pie a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Quiero contarles eso. Eh, Está bastante escrito de que el cuerpo de Cora Myers, una doctora que fue asesinada por Alfredo de María, su colega, y podría decir también eran amantes, ellos de María era un tipo casado, la mata a balazos a ella en su oficina de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, ¿no? De María trabajaba en la unidad de higiene del Ministerio de Salubridad, va con una pistola a la universidad, entra a la oficina de Cora Myers y la mata a balazos, ¿no? Y después él se suicida. Esto ustedes verán que en el año 31, en una sociedad que está trasladándose desde sectores bastante conservadores en la opinión pública, los diarios eran muy conservadores en ese sentido, queda totalmente choqueada, y en esa época evidentemente no se habla de femicidio, hoy se le connota como un femicidio, ¿no? Y pasa que rápidamente Cora Myers es sepultada en la tumba de Amanda Labarca, y está ahí, ¿no? Alojada por, no sabemos bien por qué razones, no lo logramos todavía descifrar, pero ella está ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar sobre Cora Myers, bueno, nos chocábamos justamente con esta dolorosa tragedia, empezamos a investigar la prensa, qué reportes habían, nos encontramos con el diario La Nación, por supuesto digitalizado por la UDP, muy agradecidos nosotros estamos al respecto. Por otra parte, por el diario Ilustrado, que daban cuenta de esta tragedia de la escuela de enfermeras, así se le llamaba el título, ¿no? Y que enluta al cuerpo médico chileno, ¿no? O sea, dos jóvenes muy destacados, porque eran médicos de 35 en el caso de ella y 32 en el caso de él, enluta a la profesión médica porque eran lumbreras bastante importantes. Ella se había preocupado mucho, lo voy a comentar más adelante, sobre la idea de la prevención en el caso de los niños y la puericultura, y en el caso de él de la idea de la higiene pública, ¿no? Había estudiado en Estados Unidos en el caso de María. Y este evento aparece, o sea, se produce, perdón, el 12 de enero del año 31. Llegamos a la tumba de Amanda Labarca, esta es la tumba de Amanda Labarca, y de rastros de Cora Myers no había ninguno, nada, ¿no? Llegamos al libro del Cementerio General, donde dice justamente, ustedes lo verán ahí abajo, herida a bala, el ingreso de Cora Myers, y al mismo tiempo en la sepultura de el esposo de Amanda Labarca, Huberson, aparece como autorizando para que ella sea enterrada ahí. Encontramos una fotografía muy interesante. No sé si alcanzan a ver que es una procesión que ya habla justamente de la mutación, ¿no? De la mujer que es asesinada y se convierte en una santa, que hay ciertas procesiones anuales para recordar su memoria. Y ven que hay una cruz muy grande, dice Myers abajo, ¿no? Y precisamente no nos calzaba la fotografía que decía que hay una fotografía de la escuela de enfermeras que van al cementerio a rendir homenaje a Cora Myers, y que la noticia de hace 6 días atrás siga diciendo que estaba en la tumba de Amanda Labarca. Bueno, llegamos a la tumba de Cora Myers en el cementerio general y no está enterrada en la tumba de Amanda Labarca. ¿Cómo llegamos a eso? Con las grandes tecnologías que hoy día tenemos a partir de Family Genealogy o Family Tree, esos archivos que hay todavía digitalizados, que nos permitió llegar a la cosa que hacemos los historiadores, ¿no? Llegar a la tumba de la hermana, el nombre de la hermana, el nombre de la madre, y después llegar al nombre. Y ahí pudimos cruzar las cosas bastante interesantemente. Pero para la opinión pública ya está perdida, ¿no? Entonces la opinión nuestra es que puede ser reflotada y ser visitada en el lugar donde siempre la visitaron. Pero en la fotografía de los 60 hay un delay hasta ahora donde vuelve a reinstalarse que ella supuestamente está enterrada donde Amanda Labarca. Eso ya es muy interesante. Bueno, vamos a la noticia en sí misma, ¿no? Acá habla justamente, dice, ayer falleció en esta ciudad la doctora señorita Corita Myers, porque Cora Myers era soltera, ¿no? Y ella ocupó este cargo, también impulsada por Alejandro del Río. Saben que Alejandro del Río impulsó el desarrollo de la escuela de enfermera, y al mismo tiempo, en la misma página aparece el doctor don Alfredo de María, falleció ayer, labor que desarrolló en el cargo de la Subdirección General de Sanidad. Bueno, la prensa cubre el evento. Yo llegué a más antecedentes gracias a Irene Padilla. Irene Padilla es una escritora, no sé si la conocen, que ha escrito un libro a propósito de la madre de Bernardo Higgins, de Isabel Riquelme.
y ella estaba haciendo una novela sobre Cora Myers. ¿Y cómo llegué a ella? Porque había llegado al colegio médico para buscar antecedentes. Ella amablemente intercambiamos archivos y me mandó esta foto de Cora Myers. Ahí ustedes la ven, una mujer muy distinguida, y que quiero aprovechar de agradecerle a Irene su gentileza de estar ahí conectados en ese sentido. Bueno, Cora Myers era una doctora que, como lo dice la época, está enfocada en el desarrollo de la pediatría, especialmente su preocupación por las condiciones perinatales, se llama antenatales, todo lo que es el control de las madres por sus embarazos, y al mismo tiempo hace un manifiesto que es la mujer defensora de la raza, ¿no? Defensora de la raza que era entendida como todos nosotros, no como la raza sanguínea en el sentido más tradicional, sino justamente el concepto de raza. Marcelo Sánchez lo ha investigado bastante. Les recomiendo el libro que salió este año a propósito de la idea de la eugenesia en Chile, donde justamente la raza va a reunir bastantes esfuerzos por prevenir y generar condiciones mínimas para que la mortalidad infantil sea combatida y al mismo tiempo estos niños puedan convertirse en ciudadanos provechosos para la República. ¿Qué pasa con los antecedentes de Alfredo de María? Alfredo de María era presidente de la fecha, ¿no? En la FECH, en los años que fue atacada la sede de la FECH, en los años 20, el libro de Raymond Crave a propósito de Santiago Subversivo, no sé si lo conocen, que es donde atacada la sede de la FECH por patrulla nacionalista, digamos, que los acusaban a ellos de antipatriotas. Bueno, el presidente de la FECH era Alfredo de María, y de María se declaraba anarquista, ¿no? Y la mutación de este tipo es muy interesante, porque primero es anarquista en los 20, luego se va a Estados Unidos. Imagínense un anarquista que se va a los Estados Unidos, se va a estudiar a Johns Hopkins y es doctor en higiene pública, estudia las enfermedades venéreas y al mismo tiempo se casa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, un anarquista que se casa y que se va a Estados Unidos y que siente que una mujer es propiedad de él. Eso me parece interesantísimo, ¿no? La mutación del tipo es muy interesante como fenómeno, porque hay antecedentes que dice que Cora Myers, si bien ellos eran compañeros de la universidad, como dice Irene, ahí hicieron el crash, decía ella. Decía, ahí se juntaron y tuvieron una historia como de medio amor imposible. Después continuaron, ellos me pareciera una relación de amantes, ella termina la relación con él y él decide va y la mata, ¿no? En la escena del crimen se supone que deja una carta, hay una carta circulando que ella pareciera que le manda a él la rompe, pero ahí le decía yo también a Manuel y a los colegas antes de entrar, estamos imposibilitados de llegar a la carpeta investigativa, no podemos llegar. No podemos llegar porque no tenemos el número con lo que hoy día sería el RIT o el RUC de la época, pero sí logramos llegar a la autopsia de ella, que está en el Archivo Nacional. Se le hace una autopsia donde ella recibe 2 balazos, uno en el ojo y el otro en el rostro, pero ya es curioso que el médico legista levanta la hipótesis como si ella se hubiera suicidado, ¿no? Dice, ¿habrá posibilidades de suicidio? Una mujer ¿quién puede dispararse en el ojo y dispararse a sí mismo al mismo tiempo en la cabeza, ¿no? Y en el caso de él también le hacen la autopsia y confirman justamente que él se suicida inmediatamente luego de haberla matado a ella. La pistola Mauser que él ocupa, es la pistola que ustedes pueden ver, que es del año 31, es bastante popular, y ya los retratos que habían de él, de la época a la fecha, se hablaba de un tipo que andaba con pistola cargado justamente defendiendo la sede, la sede estudiantil, ¿no? Y era pareciera un tipo de bastante mal carácter, de armas tomar, y eso lo traduce la prensa. Ya les quiero mostrar eso. Lo interesante aquí, y ya me avanzo un poquito con lo de Óscar Fontecilla, que es el otro médico que es muerto por un paciente. Miren a la izquierda donde dice las investigaciones, esto de Cora Myers a la izquierda, y dice, ¿estaba enamorado el tipo o no estaba enamorado? O sea, la prensa empieza a debatirse qué motivaciones tenía de María. O el tipo estaba enamorado, era un loco que lo agarró una pasión y la mató, o al mismo tiempo era alguien que era un degenerado mental que tenía antecedentes hace rato que venía con ciertos problemas de carácter, y la prensa recepciona eso y empieza a debatir. Y al mismo tiempo, en el caso de Fontecilla, que me adelanto, ustedes pueden ver el tratamiento totalmente distinto, donde dice justamente que se habla de una tragedia donde el paciente que lo mató, derechamente es un enfermo mental. Entonces, no es lo mismo un médico enamorado que un paciente que mata a su médico, ¿no? No es lo mismo, ¿no? El paciente puede ser un loco y el otro puede ser un enamorado. Eso es bastante interesante.
Con eso, miren ustedes, acá está el diario La Nación. Dice, no se ha encontrado documento alguno que permita descifrar el enigma de la tragedia de la escuela de enfermeras. Adquiere relieve la hipótesis de una pasión incontenible haya sido el móvil del doloso suceso, ¿no? Rápidamente la prensa se va a alinear con la idea de el enamorado asesino. Lo que sí aparece es que La Nación declara que habían hecho una especie como de pacto con los otros diarios porque era también una vergüenza para los personeros médicos de alto nivel de que una de las directoras de la Universidad de Chile haya tenido un amante, que la esposa se haya enterado, que fue el marido a matarla a ella y se mató a él, y habían hecho una especie de pacto de silencio que después rápidamente otro diario, como el Diario Ilustrado, lo rompió, y ahí La Nación vuelve a decir, bueno, nosotros guardamos silencio porque habíamos hecho un acuerdo. Y al mismo tiempo, como dicen abajo, periodo de excitación, dice, desde hace algún tiempo, según se nos informa, el doctor de María pasaba por un periodo de excitación nerviosa. Declaró, declaró en repetidas ocasiones que se sentía hostilizado de una atmósfera pesada de persecución y cercanías y que cernía sobre él. O sea, es la idea de la paranoia, ¿no? Entonces, de delirio de persecución. Los crímenes pasionales no son nuevos, ya lo conversábamos hace un ratito al inicio. Yo estoy investigando lo que se llamará especialmente los crímenes sensacionales, que van a ser aquellos crímenes que provoquen sensación en la prensa, repercusión y preocupación colectiva, y los crímenes pasionales aparecen en varias ocasiones con la misma estructura, ¿no? Salen los protagonistas, se genera una especie de biografía del asesino como alguien que no puede controlar sus impulsos y que decide matar a una mujer de la cual estaba sumamente enamorado. Ya voy terminando con el segundo crimen. Este es el caso de Fontecilla. Imagínense, 6 años después, esto el 31 de marzo del 31, y Fontecilla es asesinado por su paciente Carlos Rebolledo Matamala, que lo venía tratando hace un tiempo, y Matamala reporta en el diario que él era maltratado por Fontecilla, que Fontecilla no lo escuchaba, que le hacía sesiones de electroterapia en el plexo solar y en el cerebro que le dolían, y él visita a Fontecilla en su consultorio. Fontecilla le había pedido unas placas para ver su cerebro, para ver si tenía algún tumor, y cuando Rebolledo, que era un paciente que venía desde el sur, se ingresó al manicomio y después sale y sigue en atención ambulatoria con Fontecilla, Fontecilla recibe las placas y la está viendo, y en algún minuto suena el teléfono y contesta el teléfono, y el paciente se sintió profundamente ofendido porque sintió que Fontecilla le faltó el respeto y no lo tomaba en cuenta en serio. Extrajo de su ropa la pistola que había tomado para él pensaba suicidarse, y la descargó en Fontecilla y lo terminó matando, ¿no? Y las últimas palabras de Fontecilla, antes de llevárselo a la posta central que estaba ahí cerca de la calle Londres, era un loco, es un loco, déjenlo que es un pobre loco, ¿no? Y lo que va a cernir sobre Rebolledo es justamente esta idea, esta condena pública, donde este médico es un mártir, a diferencia de Cora Myers, que es una mujer dedicada, que no vale en cuanto una gran científica, a pesar de haberlo sido, sino que vale como una especie de mujer que queda como una gran madre que adeuda un lugar dentro de la escuela de enfermeras. Acá tenemos la tumba de Fontecilla, ya les mostraba la de Cora Myers, también en el cementerio general. Y tenemos justamente cómo las revistas de psiquiatría, la prensa, a él lo velan, ¿dónde creen ustedes? En la Facultad de Medicina, ¿no? Donde velan a Cora Myers, en la misma oficina donde la mataron, ¿no? Cosas muy interesantes. Y justamente aparece esta idea del gran mártir de la medicina y se convierte en un hombre que queda inmortalizado por este fin trágico. La pericia que le hicieron a Carlos Rebolledo aparece en el Boletín Médico de Chile y al mismo tiempo en otras revistas de Latinoamérica, por ejemplo, la revista mexicana de Psiquiatría y Neurología y Medicina Legal. Verán abajo informe de estudio de psiquiatría médico-legal del asesino del profesor Óscar Fontecilla. Y aparece quién lo hizo, que los doctores Vidal Oltra, Quiroga y Iturra, donde confirman que finalmente Rebolledo era un psicótico esquizofrénico paranoide que sentía delirios hace mucho rato y que por esa misma causa había matado a Fontecilla. El asesino de este doctor es declarado inimputable, es conducido al psiquiátrico. Luego hay una revista que no ha podido confirmar ese dato,
supuestamente él es llevado al sur, a Temuco, con su familia, y ahí también mató al padre, ¿no? A balazos también, ¿no? Y después vuelve, está en el manicomio, muere y no hay rastro de él de tumbas ni sepultación. Entonces con esto se dan cuenta que Luis Custodio Muñoz en el 47 dice en un librito Problemas urgentes de la asistencia psiquiátrica en Chile, y dice: a mis enfermitos del manicomio, en especial a los más abandonados que vegetan y mueren en los departamentos de crónicos. ¿Por qué rescato esto? Porque me parece bien valioso ver, evidentemente, como lo sabemos como historiadores, que no toda la vida vale lo mismo, y que no es lo mismo los pacientes que se mueren por kilos en el psiquiátrico, por años, los años de internación son extensísimos, y no es lo mismo que un médico sea muerto, el tratamiento público, por supuesto, no es lo mismo, las categorías que se usan tampoco son iguales, donde estos dos crímenes muestran ciertos sesgos de género en el tratamiento de la historia, a propósito de estar enamorado, o el tratamiento de Cora Myers como científica o no, y al mismo tiempo el caso de la condena y la glorificación de Fontecilla, la condena pública de un loco pobre, que es el paciente, que termina justamente estigmatizado fuertemente dentro de la prensa como el loco que va a matar a su médico. Eso, muchas gracias.